Recuerdo, no hace mucho tiempo, sentado junto a la cama de mi abuelo. Él había vivido una vida plena, llena de risas, algunas tristezas inevitables, pero sobre todo, de una quietud y una sabiduría que solo los años pueden forjar. En sus últimos días, no hubo drama, ni terror, ni un último aliento ahogado por el arrepentimiento o el dolor. Solo un suave descenso, un parpadeo final, y luego, una paz tan profunda que casi podías sentirla flotando en la habitación. Era una paz que contrastaba de forma desgarradora con las historias de muertes violentas y trágicas que a menudo llenan los relatos, incluso los más sagrados. Y en ese momento, una pregunta se clavó en mi mente: ¿es posible una muerte así, un final tan sereno, para figuras cuyas vidas fueron un torbellino de pruebas y promesas? ¿Es la paz en la muerte un privilegio, una recompensa, o un misterio que desafía la brutalidad de la existencia humana? Piensen por un momento en las historias bíblicas que resuenan en nuestra memoria. ¿Qué viene a su mente? Quizás la lapidación de Esteban, la crucifixión de Pedro, el martirio de Juan el Bautista. Todas muertes que impactan, que conmueven, que a menudo son violentas y llenas de dramatismo. Pero, ¿qué pasa con aquellos cuyas vidas fueron el cimiento de una fe, los portadores de promesas divinas, que no murieron de forma trágica ni heroica en un campo de batalla o bajo la espada de un tirano? ¿Cómo murió Isaac, el hijo de la promesa, el hombre cuya vida misma fue un milagro y un pacto? La respuesta a menudo nos evade, sepultada bajo el peso de eventos más espectaculares. Pero aquí es donde la verdad se vuelve mucho más intrigante. La mayoría de las muertes bíblicas nos impactan por su brutalidad o su simbolismo sacrificial. Sin embargo, ¿y si les dijera que uno de los personajes más fundamentales de la historia sagrada, un hombre cuya existencia fue forjada por la intervención divina y cuyo camino estuvo lleno de desafíos silenciosos, experimentó un final tan asombrosamente pacífico que desafía la violenta realidad de su era? En un mundo antiguo donde la esperanza de vida era precaria, donde la violencia tribal era una constante, y donde cada día era una lucha por la supervivencia, la muerte a menudo llegaba de forma abrupta, dolorosa e indigna. Pero los textos ancestrales, transmitidos con una precisión asombrosa a través de milenios, nos revelan una verdad impactante sobre Isaac: su muerte fue un cierre sereno, el suave telón final de una vida extraordinariamente larga y bendecida. No hubo un grito de agonía, ni el choque de espadas, ni la desesperación de un exilio forzado. Solo la tranquila reunión con sus ancestros, un regreso a la tierra de la que había venido, marcado por una quietud casi irreal. Pero el verdadero enigma no radica en si murió pacíficamente, sino en un hombre que vivió en medio de tanta agitación, engaño familiar y pruebas existenciales, pudo ser agraciado con una gracia tan singular en sus momentos finales. ¿Qué batallas internas silenciosas libró Isaac para forjar tal paz? ¿Y qué revelaciones profundas sobre la naturaleza de la fe, la promesa y el propósito divino nos aguardan en los secretos de su último aliento? Este es el rincón oculto de la historia bíblica que la mayoría de los libros de historia no se atreven a explorar. Un misterio que, una vez desentrañado, redefinirá la forma en que comprendemos no solo la vida de Isaac, sino también el verdadero significado de una muerte bendecida. Para entender la singularidad de la muerte de Isaac, debemos sumergirnos primero en la vida que la precedió. No es posible comprender la magnitud de su final sin contextualizar las pruebas y tribulaciones que forjaron su carácter. Desde su concepción, Isaac fue un milagro. Su nacimiento, cuando sus padres Abraham y Sara eran ancianos, fue una risa divina, el cumplimiento de una promesa que parecía desafiar toda lógica humana. Imaginen el peso de ser el hijo de la promesa, el heredero de un pacto con Dios que afectaría a generaciones incontables. Desde su primer aliento, la vida de Isaac no fue suya en el sentido común, fue un recipiente de la voluntad divina, un eslabón irreemplazable en la cadena de la fe. Su existencia misma fue una lección sobre la paciencia de Dios y la fidelidad a sus juramentos. Esto ya establece una conexión profunda, ¿verdad? Sentimos la importancia de este hombre incluso antes de que respire. Pero aquí es donde la historia toma un giro que pondría a prueba la fibra misma de cualquier ser humano. Cuando era solo un joven, quizás un adolescente, Isaac experimentó un evento que lo marcaría para siempre. Una prueba tan abrumadora que pocos podrían soportar, el momento en que su propio padre, Abraham, lo llevó al monte Moría con la intención de sacrificarlo. Imaginen el terror, la confusión, la incomprensión. Un hijo, caminando con su padre, solo para descubrir que él es la ofrenda. Los textos antiguos no describen el diálogo interno de Isaac en ese momento,
Pero su silencio, su obediencia en la cara de lo incomprensible, es tan elocuente como cualquier grito. Este acto, la Akedah, el altar de Isaac, es un misterio psicológico en sí mismo. ¿Cómo se vive con el recuerdo de haber estado tan cerca de la muerte? ¿De haber sido ofrecido por la persona que más se supone que te protegería? Este evento, tan central para su identidad, debió haber dejado cicatrices invisibles, pero profundas. Y aquí se plantea una de las primeras preguntas sin resolver. ¿Cómo manejó Isaac el trauma de Moría a lo largo de su vida? Los historiadores ahora están descubriendo la sorprendente verdad sobre cómo tales eventos psicológicos pueden moldear toda una existencia. Después de Moría, la vida de Isaac parece transcurrir en una quietud relativa, a la sombra de su monumental padre. Se casa con Rebeca, una mujer de carácter fuerte, traída de tierras lejanas, y su unión es la siguiente pieza crucial en el rompecabezas de la promesa. Pero incluso aquí, las pruebas persisten. Rebeca es estéril, una reminiscencia de la esterilidad de Sara. Isaac ora, y Dios responde. Nacen dos hijos, Jacob y Esaú, y con ellos, la semilla de la discordia. La preferencia de Isaac por Esaú, el cazador, y la de Rebeca por Jacob, el hogareño, sienta las bases para una de las rivalidades fraternales más intensas de la Biblia. Ahora, se estarán preguntando cómo todo esto se relaciona con su muerte pacífica. Precisamente aquí es donde la historia toma un giro oscuro y, al mismo tiempo, revela la increíble resiliencia de Isaac. Su vejez trajo consigo la ceguera, una vulnerabilidad física que lo hizo susceptible al engaño. La famosa estratagema de Rebeca y Jacob para robar la bendición de Esaú, un evento lleno de traición y desesperación, es un punto de inflexión. El dolor de Isaac al descubrir el engaño de su propio hijo y esposa debió haber sido inmenso. Piénsenlo, el hombre que fue obediente hasta la muerte en el altar, el que esperó pacientemente por hijos y presenció la promesa de Dios cumplirse, ahora es víctima de una mentira dentro de su propio hogar. Esto es la parte que cambia todo sobre cómo vemos su muerte. ¿Cómo podría un hombre que experimentó tal traición familiar encontrar la paz? La vida de Isaac después de este engaño es un testimonio silencioso de su carácter. A diferencia de su padre Abraham, quien viajó mucho, Isaac tiende a permanecer en la tierra de Canaán, a menudo volviendo a los mismos pozos, un símbolo de su arraigo y su resistencia. Se enfrenta a la escasez, a la hostilidad de los filisteos por el control de los pozos de agua, a las complejidades de un nomadismo que exigía constante vigilancia. Pero a pesar de todo, la promesa de Dios lo sigue. Dios se le aparece y le reconfirma el pacto, asegurándole su protección y la multiplicación de su descendencia. Esto es crucial, porque para Isaac, la promesa no era solo una herencia, era el ancla de su existencia. Y así, la vida de Isaac se extiende. 100 años, luego 120, 140, 160, y finalmente, 180 años. Piense en la sabiduría acumulada, en la paciencia forjada a través de décadas de fidelidad silenciosa. Él vive lo suficiente para ver a sus hijos, Jacob y Esaú, reconciliarse. Una reconciliación que ocurre, irónicamente, antes de su muerte, pero que tiene un impacto profundo en la atmósfera de sus últimos días. La reunión de estos hermanos, forzada por la inminente partida de su padre, ofrece un atisbo de la resolución que Isaac había anhelado. Esto añade otra capa a su misterio, cómo pudo una familia tan fracturada encontrar la paz, aunque fuera momentánea, alrededor de la figura de Isaac. Ahora, la gran pregunta, ¿cómo murió Isaac? El Génesis 35, 28-29 lo relata con una concisión que, a primera vista, parece casi indiferente, pero que esconde una profundidad asombrosa. Dice así, y fueron los días de Isaac 180 años. Y exhaló Isaac el espíritu, y murió, y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob sus hijos. No hay drama, no hay lamento prolongado descrito en el texto, no hay un último consejo agónico. Solo una declaración de hecho, exhaló el espíritu, murió, fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días. Estas frases son, en sí mismas, una revelación y un contraste chocante con la mayoría de las muertes que hemos explorado. La descripción de viejo y lleno de días no es solo una nota sobre su edad. En el contexto hebreo antiguo, esta frase denotaba una vida completa, una existencia que había alcanzado su potencial máximo, bendecida por la longevidad y la plenitud de lo vivido. Era una señal de favor divino, no un simple dato biográfico.
Su mente apenas puede procesar lo que los historiadores ahora entienden. En una era donde la muerte temprana era la norma, morir lleno de días era un regalo. Una validación divina de una vida bien vivida, a menudo ligada a la obediencia y la fidelidad. Pero, ¿qué significa fue recogido a su pueblo? No es una descripción de una simple sepultura. Esta frase mística aparece en las muertes de figuras patriarcales como Abraham e Ismael también. Implica un reencuentro espiritual con los ancestros en el más allá, una entrada pacífica al reino de los justos, a la comunión con aquellos que le precedieron en la fe. No es una desaparición en el vacío, sino una continuación, una trascendencia. Los testigos de su muerte, sus hijos Esaú y Jacob, son la prueba más contundente de la resolución de sus conflictos. Es impactante pensar que los hermanos que en un tiempo fueron enemigos acérrimos, que se separaron con amargura, se unieron en un acto de piedad filial para enterrar a su padre. La muerte de Isaac, en este sentido, fue el catalizador de una unidad, sino de una amistad profunda, al menos de un respeto mutuo que la vida no siempre les permitió mantener. Esta es la parte que cambia todo sobre cómo vemos esta muerte. En lugar de una muerte violenta que desgarra a una familia, la muerte de Isaac se convierte en un punto de convergencia, un lugar donde las heridas antiguas comienzan a sanar, incluso si solo es por un breve momento de luto compartido. Esto no es solo una anécdota histórica, es una poderosa lección de psicología humana. La muerte, a menudo un detonante de dolor y resentimiento, aquí se convierte en un puente, un catalizador para la reconciliación y el cumplimiento de la profecía divina. Para Isaac, significó ver la unidad, aunque fuera frágil, de su descendencia antes de partir. El verdadero misterio no es que Isaac murió, porque todos morimos. El misterio es la manera en que murió. En contraste con la tensión y la tragedia que a menudo rodean las vidas y muertes de otras figuras bíblicas, Isaac parece haber sido envuelto en un manto de paz y plenitud. La pregunta que se cierne sobre nosotros es, ¿cómo se consigue una muerte así? ¿Es el resultado de una vida de obediencia silenciosa? ¿Es una recompensa divina por la perseverancia en la fe, a pesar de las adversidades? Los historiadores están ahora descubriendo la impactante verdad sobre cómo la perspectiva de la muerte en el mundo antiguo era profundamente diferente. No solo temían la muerte física, sino también la mala muerte, una muerte sin descendencia, sin un funeral adecuado, o con rencores sin resolver. Isaac, al morir lleno de días y siendo enterrado por sus hijos reconciliados, logró la buena muerte, el ideal de su tiempo. Su vida, aunque marcada por desafíos, no fue de conflicto activo ni de búsqueda de protagonismo. Isaac fue el hombre que reabrió los pozos de su padre, el que prefirió ceder que luchar, el que confió en la promesa de Dios incluso cuando la evidencia humana parecía desmentirla. Su fe fue una fe de resistencia pasiva, de obediencia silenciosa, de una profunda confianza en que el plan de Dios se desplegaría a pesar de las imperfecciones humanas. Y esta es la razón por la que su muerte fue tan pacífica. Fue la culminación de una vida vivida en alineación con la voluntad divina, no a través de grandes hazañas de liderazgo público o milagros ostentosos, sino a través de una perseverancia humilde y una fe inquebrantable en la promesa de un pacto. Su muerte no fue un fin abrupto, sino la transición natural de un alma que había completado su propósito. La anticipación de la revelación de esta verdad es lo que te mantiene aquí, ¿verdad? La muerte de Isaac no fue el final de una historia, sino la consolidación de un legado que resonaría a través de los siglos. ¿Por qué importó históricamente su muerte? Porque fue el puente entre la promesa a Abraham y el surgimiento de las 12 tribus a través de Jacob. Isaac fue el eslabón indispensable. Sin su vida y su eventual muerte, la promesa de una gran nación y de una tierra prometida podría haberse desvanecido. Su existencia silenciosa, su disposición a ser el receptor pasivo de la voluntad divina, fue tan crucial como la audacia de Abraham o la astucia de Jacob. Su muerte pacífica no fue un accidente, fue la validación final de la fidelidad de Dios a su pacto, un sello de aprobación sobre una vida vivida bajo la sombra de su promesa. Su final tranquilo sirvió como un recordatorio de que, a pesar de todas las tribulaciones, Dios siempre cumple su palabra. El impacto de su muerte en la historia temprana de Israel es profundo. Fue un momento de cierre para una era y de apertura para la siguiente. Con Isaac fallecido, Jacob asume plenamente el manto patriarcal, ahora con la bendición final de su padre y, lo que es más importante, con una renovada relación con su hermano Esaú. La reconciliación de Jacob y Esaú, motivada por el luto compartido,
Permitió que la línea de la promesa continuara sin la carga del conflicto ancestral. La muerte de Isaac, en este sentido, no fue un evento aislado, sino un catalizador para el futuro, permitiendo que la historia del pueblo de Israel avanzara hacia Egipto y, finalmente, hacia la formación de una nación. Esta muerte cambió la historia de maneras que nunca imaginaste. ¿Qué lecciones podemos extraer de su sacrificio, o mejor dicho, de su destino? La vida de Isaac nos enseña el poder de la resiliencia silenciosa, la importancia de la fe pasiva, la capacidad de perdonar y la gracia de una muerte plena. No todos están llamados a ser líderes audaces o profetas elocuentes. Algunos, como Isaac, están llamados a ser el ancla, el vaso que contiene la promesa a través de las generaciones, soportando en silencio los embates de la vida y confiando en la providencia divina. Su muerte nos muestra que la verdadera medida de una vida no siempre está en el dramatismo de sus eventos, sino en la calidad de su final, en la paz que se encuentra al haber cumplido el propósito para el que uno fue creado. Su vida fue un eco de la promesa, y su muerte, la armonía final de esa melodía. En cuanto a la justicia y la resolución en la muerte de Isaac, no estamos hablando de castigo para los villanos o vindicación de un mártir. Estamos hablando de la justicia divina manifestada como fidelidad. La vida de Isaac estuvo llena de momentos de vulnerabilidad y engaño, pero nunca fue abandonado por Dios. Su muerte pacífica, lleno de días, fue la recompensa de una vida dedicada, no a la perfección, sino a la obediencia y la fe en un pacto inquebrantable. Fue la vindicación de su vida como el hijo de la promesa. Los conflictos familiares que lo plagaron durante años, especialmente la amarga rivalidad entre Jacob y Esaú, encontraron una especie de tregua en el momento de su fallecimiento. El hecho de que Esaú y Jacob, los hermanos distanciados y envueltos en un conflicto que duró décadas, se unieran para enterrar a su padre, es un testimonio de la resolución que la muerte de Isaac trajo consigo. Es un recordatorio de cómo la mortalidad compartida puede, incluso temporalmente, trascender las divisiones más profundas. En ese acto de luto y respeto, se manifestó una forma de justicia restaurativa, no a través de la retribución, sino a través de la reconciliación y el cumplimiento de las responsabilidades filiales. Fue una señal de que, a pesar de las imperfecciones humanas, el plan divino seguía adelante, y que las promesas de Dios prevalecían sobre las fallas personales. La razón por la que esta historia de muerte fue tan significativa es porque Isaac encarnaba la continuidad de la promesa divina, y su muerte significó que esa promesa, a pesar de todos los obstáculos, seguía viva y sería transmitida. La significancia eterna de la muerte de Isaac radica en su papel como un faro de esperanza y fidelidad. Nos recuerda que no todas las vidas, ni todas las muertes, necesitan ser dramáticas para ser significativas. A veces, la mayor fortaleza se encuentra en la quietud, la mayor fe en la paciencia, y la mayor bendición en una vida que simplemente corre su curso, llena de días y de propósito, hasta un final pacífico. Su historia es una lección sobre la confianza en el plan de Dios, incluso cuando no entendemos los giros del camino. Nos infunde una sensación de asombro ante la idea de que la paz en la muerte es, en última instancia, un reflejo de la paz que se ha forjado en la vida a través de la fe y la obediencia, un eco de la fidelidad inquebrantable de Dios a sus promesas, incluso a través de las generaciones. Ahora, si la muerte pacífica de Isaac les ha hecho reflexionar sobre los misterios no contados de la Biblia, esperen a ver lo que los historiadores han descubierto sobre una figura cuya muerte ha sido distorsionada por milenios. Una verdad tan incómoda que ha sido suprimida de los relatos populares. La verdadera historia del final de Judas Iscariote. Y lo que realmente le sucedió cuando la desesperación lo llevó al borde. Prepárense, porque lo que la historia bíblica no les cuenta sobre ese momento, les dejará sin aliento.